Los dilemas de nuestro mundo han dejado al descubierto grietas en prácticamente todas las áreas de la vida humana. Y qué sorpresa, la educación no es la excepción. Por décadas nos han hablado de una crisis en la educación. El problema no es una crisis nueva, pero sí sigue siendo igual de ignorada. Y entre las quejas más sonadas destaca una: la escandalosa ausencia de una educación ambiental que esté a la altura de los desafíos que enfrentamos. Hoy no se habla ya de calentamiento global, sino de ebullición global. Dramático. Mientras los ecosistemas se deterioran y el planeta se calienta como si estuviera dentro de un microondas, la educación ambiental parece una especie de superhéroe al que pocos le prestan atención. Las cifras son francamente aterradoras. Desde la revolución industrial, la temperatura global no ha hecho sino más que subir y subir, en parte porque seguimos actuando como si la atmósfera fuera un vertedero cósmico. En 2024, superamos las 41.600 millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas al aire. ¿Esto no nos preocupa? Tal vez lo haga el hecho de que hasta 200 millones de personas podrían convertirse en refugiados climáticos en los próximos años. Entonces, sí, es hora de hablar de educación ambiental, pero no como un tema más en la lista de las preocupaciones globales, sino como una herramienta esencial para cambiar el rumbo que llevamos. ¿De qué hablamos cuando decimos educación ambiental? ¿De meros datos y advertencias alarmistas? ¿O de un aprendizaje que realmente inspire a tomar decisiones responsables, conectando actitudes con conocimientos y capacidades con acciones que dejen una mejor huella de carbono? En 2021, más de 80 ministros y especialistas firmaron la famosa Declaración de Berlín, comprometiéndose a integrar para este 2025 la educación para el desarrollo sostenible en los sistemas educativos del mundo. Un compromiso ambicioso que suena muy bien en papel, pero ¿cómo pasamos de las declaraciones oficiales a una implementación real y efectiva? Surge otra pregunta, que pareciera que pocos están haciendo. ¿Qué papel juegan las comunidades de fe en este esfuerzo global? Dice el salmista: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si realmente creemos eso, ¿no deberíamos liderar los esfuerzos para cuidarla? En el principio Dios creó y vio que todo lo que había hecho era bueno, confiándonos así la hermosa tarea de cuidarlo. Mi nombre es Richard Serrano y en esta entrega de Y vio Dios que era bueno, exploraremos cómo el cuidado del medio ambiente refleja nuestra responsabilidad como administradores de la creación. Para este tema tan relevante, tendremos el placer de conversar con una invitada especial, Sara Angulo Seminario. Sara es cristiana, líder del ministerio infantil en su iglesia local, estudiante de educación con especialidad en inglés y español. Ella hace parte activa de la red juvenil TIRFAN en América Latina y también de Transforma Joven Cajamarca. Lo que más nos interesa hoy es conocer su enfoque sobre cómo integrar los valores cristianos en educación ambiental, algo que ella está viviendo y promoviendo en su propia comunidad. Sara, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, pastor. Es de verdad un gran honor para mí estar aquí, poder compartir tal vez un poquito de lo que estoy aprendiendo, de lo que estoy viviendo, lo que como red estamos haciendo. Y estoy muy emocionada por compartir un poco, ¿no?, de cómo la educación ambiental puede ser parte de nuestra vida y de nuestra misión como cristianos. Seguro que nos vas a inspirar mucho. Para empezar, Sara, hablemos de lo que significa realmente educación ambiental, porque, vamos, sabemos que existen muchas definiciones, pero en términos simples, ¿qué es lo que tú consideras que debe entenderse por educarnos en el cuidado del medio ambiente? Bien, sí, yo creo que muchos hemos escuchado acerca de la educación ambiental. Yo lo llevé como curso durante el colegio, pero creo que se basa mucho en teoría más que en práctica. Entonces yo quiero compartir que educación ambiental no es solo aprender sobre, por ejemplo, las plantas, sobre qué tipo de plantas sembrar o cómo reducir el uso de plásticos, por ejemplo. Y aunque estas son acciones importantes, yo creo que va mucho más allá, es mucho más profundo. Implica reconocer nuestra responsabilidad
como seres humanos en el cuidado del planeta que Dios nos ha confiado, no especialmente a nosotros como cristianos. Es entender que nuestras acciones, y aunque a veces sean pequeñas cuando iniciamos, por ejemplo, y cambiamos algunos hábitos, tienen un impacto, ¿no? Y también pues mencionar que cuidar de la creación es una expresión concreta de nuestra fe y de nuestro amor por Dios, ¿no? Ese amor que se muestra de manera tangible en acciones. Entonces, no solo se trata de proteger a la humanidad, sino también de honrar todo lo que Dios ha creado como parte de su diseño perfecto. Entonces, yo creo que en resumidas cuentas, educarnos sobre el cuidado del medio ambiente implica un cambio en nuestro corazón, en cómo vemos el mundo y también en cómo vivimos, ¿no? Guiados por esa conciencia y el llamado que tenemos a ser buenos mayordomos responsables de lo que Dios nos ha encargado. Excelente, Sara. Ese punto que acabas de mencionar es muy importante y quiero rescatarlo. Cambio de corazón, porque no es lo mismo llenar la cabeza de información y estar constantemente refiriendo un tema si el corazón, sinónimo de conciencia, no cambia. Y tenemos tiempo hablando de esto. Yo me preguntaba, Sara, esto no es nuevo. Tenemos décadas hablando de este asunto de que la creación hay que cuidarla y que estamos en riesgo. Pero si echamos un vistazo a todo lo que hemos aprendido, ¿por qué sigue siendo tan importante? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha añadido últimamente con relación a este asunto? Bueno, Pastor, yo considero que la crisis ambiental hoy es más urgente que nunca. No tal vez a experiencia personal, yo ahora veo mucho más tema en las noticias, en las redes, sobre temas, por ejemplo, como el calentamiento global, sobre la contaminación, la pérdida de biodiversidad, que tal vez no había visto hace unos años atrás. Y son realidades que como cristianos ya no podemos ignorar, ¿no? Incluso como miembros de una sociedad. Pero el problema creo yo que no es solo de hechos científicos, sino que existe en nosotros un vacío ético, ¿no? Porque como vemos durante mucho tiempo temas como el consumismo y el desarrollo económico han estado por encima del cuidado del planeta, por encima del cuidado de la creación, ¿no? Y eso ha creado ese vacío en nuestra responsabilidad como humanos, ¿no? Como ciudadanos, como cristianos, ¿no? Formando parte de una comunidad. Entonces, creo yo que nos hemos convertido en parte del problema, ¿no? Y es importante siempre resaltar que como cristianos, nuestra fe nos llama a ser buenos administradores de la creación, ¿no? Dios nos ha confiado su creación, ¿no? Me gusta cuando nos referimos a la creación como nuestra casa común, ¿no? Todos estamos aquí, por eso todos debemos de cuidarla. Entonces, no se trata tal vez solo de ser ambientalistas, ¿no? Poniéndolo entre comillas, sino que es una cuestión de vivir nuestra fe de manera integral, ¿no? Reflejando ese amor que tenemos por Dios, también demostrando su justicia, ¿no? Y demostrando que el propósito de Dios también en la forma en la que cuidamos el mundo que Él creó se va manifestando. Totalmente de acuerdo. La creación está profundamente conectada con nuestra relación con Dios. Lamentablemente, algunos no lo ven así y tenemos acceso a la información y conocemos datos, pero no terminamos por convencernos de que este es un asunto serio. ¿A qué se debe eso? ¿Dónde está faltando el clic? ¿Dónde está faltando esa pieza del rompecabezas que no encaja? Sí, como estábamos conversando, ¿no? Ya la educación ambiental no es solo una cuestión de datos o hechos que demuestran las noticias en la televisión o que vemos a través de las redes sociales, sino que creo yo que implica un cambio profundo en nuestra mente y en nuestros hábitos, ¿no? Yo creo que hemos normalizado ese estilo de vida que prioriza para nosotros la comodidad y dentro de eso tenemos bastante el consumismo, ¿no? Y olvidamos tal vez lo principal o fundamental en nuestra vida del hecho de que estamos profundamente conectados con la naturaleza y dependemos de ella. Entonces yo creo que nos hemos olvidado de ese propósito
que se nos ha entregado, ¿no? Que se nos ha encomendado, a lo que se nos ha comisionado. No lo hemos dejado en palabras y no en hechos. Entonces, yo creo que verdadera educación ambiental no es solo aprender ni llenarnos de datos, sino tal vez ir teniendo esos actos ya, ¿no? Ir despertando esa conciencia que nos lleve a actuar, ¿no? Que se demuestre de manera tangible, que se demuestre con frutos. Entonces yo creo que el clic está ahí, ¿no? El de reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias, cada una que tomamos día a día, como que compramos, como en qué transporte nos desplazamos, sobre la manera en la que vivimos, impactan el planeta, ¿no? Y este cambio no es solo intelectual, sino un trabajo interno, ¿no? Interior, un cambio en nuestro corazón, ¿no? Como ya íbamos conversando, y que nos motive a vivir de manera más consciente y responsable como nuevas criaturas que somos. Excelente, me agrada muchísimo. Me gustaría un poco rescatar varios aspectos que estoy notando en lo que nos compartes. Por ejemplo, estás diciendo que este cuidado debe formar parte de nuestra conciencia cristiana como parte de ser personas con un corazón transformado. Entonces, esta conciencia se hace reflexión, pero esta reflexión se convierte en acción, en acciones concretas. Y estas acciones concretas desde lo pequeño van avanzando. Sara, estamos hablando de educación ambiental. Yo pregunto, a ver qué nos puedes decir, ¿cómo incluir este enfoque? ¿Cómo incluir este abordaje de la fe de la educación ambiental en los ámbitos cristianos, en los espacios donde se reflexiona, donde se estudia la Biblia, donde se adora, en fin? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué nos compartes? Bueno, sí, yo como experiencia personal estuve reflexionando mucho en este tema, ¿no? En cómo tal vez en los años que yo llevo como cristiana no se habló de este tema, ¿no? Dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Entonces, muchas veces siento que como iglesia nos enfocamos en la salvación de almas y el crecimiento espiritual, que en realidad son fundamentales, pero tendemos a dejar de lado algo igualmente importante, como el llamado que Dios nos ha dado para cuidar de su creación, ¿no? También hemos sido comisionados para llevar el evangelio, pero también para cuidar de nuestra casa común, de la creación que Dios ha creado en gran manera, ¿no? Y yo pienso que lo que se puede hacer es integrar la educación ambiental en las comunidades cristianas, ¿no? Recordando que el cuidado del planeta, de la creación, es parte de nuestra misión, ¿no? De esa misión integral de nuestro llamado y a lo que hemos sido comisionados. Y tal vez como dando algunas sugerencias claras o precisas, o algunas ideas de trabajo, puede ser, por ejemplo, incluir este tema en las prédicas, ¿no? Sobre la responsabilidad bíblica de ser buenos mayordomos, de ser buenos administradores, tal vez mostrando también que cuidar la creación es un acto de adoración, de obediencia y de amor. No, también puede haber prácticas concretas dentro de la comunidad, ¿no? Cómo la iglesia puede generar un impacto en la comunidad a través de pequeños hábitos como reducir el consumo de plásticos en actividades como aniversarios, como chocolatadas navideñas, ¿no? Como tal vez podemos implementar un centro de reciclaje en la iglesia, o acciones más grandes que trabajen, por ejemplo, si hay una iglesia que vive cerca de un río, entonces pueden organizar una jornada de limpieza, o si viven cerca de un bosque, tal vez una jornada de reforestación, ¿no? Y promoviendo consumos responsables y siendo así como iglesia parte de la solución y no del problema. Pero tal vez dentro de todo lo que he podido compartir, sin duda lo primordial es el ejemplo, no predicar con el ejemplo, no tal y como lo hizo Jesús, no cuando vemos en la Biblia, en las historias, cuando nos comparten y compartimos acerca de cómo Jesús vivió, vemos, ¿no? Todo demostrado en sus acciones, no su fe, su amor, su servicio a Dios se demostraba en cómo él actuaba.
Entonces yo creo que así el cuidado del medio ambiente se convierta no solo en una causa social, sino en nuestro testimonio vivo como cristianos de nuestro amor por Dios y por su creación. Sara, si lo pensamos bien, la iglesia tiene una influencia profunda, digamos gigantesca, en dos sentidos. Primero, los cristianos y las iglesias son actores sociales como cualquier otro, porque estamos en este mundo, compramos en los mismos lugares, participamos de los mismos ambientes, en tantos seres humanos. Pero también tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios. Sabemos quién es el creador, sabemos cuáles son sus enseñanzas y qué nos ha encargado hacer en esta tierra. Yo te pregunto, ¿cómo hacemos para que la educación ambiental pase de la reflexión a un gran movimiento que se haga sentir en la sociedad, especialmente los jóvenes, que yo siento también que tienen como que un poco más de inquietud por estos asuntos? Bien, yo creo que debemos empezar a actuar ya, desde la posición que tengamos. No, en mi caso, cuando yo escuché sobre nuestra responsabilidad, sobre que hemos sido comisionados a ser buenos mayordomos y al ver las acciones de jóvenes alrededor de Latinoamérica, de diferentes organizaciones que han estado velando por el cuidado, por la protección, incidiendo en diferentes espacios sobre el medio ambiente, yo pensé y dije, yo no me puedo quedar sentada, ¿no? Yo no me puedo quedar quieta, algo debo empezar a hacer, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso es eso, empezar a actuar, ¿no? También difundir información, difundir iniciativas y de esa manera ir educándonos, empezar a hablar del tema ya en nuestras congregaciones. Podemos empezar con los niños a través de manuales que hablen sobre el cuidado de la creación o con escuelas bíblicas de vacaciones que trabajen estos talleres, ¿no? Con los grupos de jóvenes, con las reuniones en los adultos, a través de tal vez enseñanzas que resalten esa importancia del cuidado de la creación, ¿no? De la creación como una obra perfecta de Dios y de nuestra responsabilidad de cuidarla, ¿no? Y algo que aprendí que me ayudó mucho también es leer la Biblia en clave ecológica, ver cómo a través de la Biblia Dios se manifiesta y habla a través de su creación, a través del cuidado sobre las plantas, sobre los animales, sobre las aves, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es algo que en realidad es muy interesante de estudiar y que impactó la forma en la que yo veía, ¿no? Tal vez los estudios bíblicos. Y bueno, de esa manera creo que empezamos a generar conciencia para el cambio de pensamiento, ¿no? Para el cambio de corazón y hábitos. Y esto lo podemos hacer con toda la congregación, ¿no? Como dice la Biblia, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y si es con los jóvenes, hay un montón de actividades que se pueden incorporar, ¿no? Dinámicas, talleres de sostenibilidad, retos ecológicos y, ¿por qué no?, tal vez proyectos creativos que conecten, ¿no?, la acción de la iglesia con el cuidado de la naturaleza. Este problema del maltrato a la creación parece un gigante Goliat muy grande que nos atemoriza. A veces como iglesia, como jóvenes, nos vemos o nos sentimos como unos David muy pequeñitos. Pero yo siento que este asunto que tocamos hoy, la educación ambiental, es una onda en nuestras manos, que nos va a permitir formar un ejército cada día más creciente, comenzando por la educación en la casa, pasando por la iglesia, en la comunidad y en la sociedad, de tal manera que podamos transformar los corazones y así tener un mundo mejor. Gracias, Sara, por tus ideas y por inspirarnos hoy con lo que has compartido. Gracias, Pastor, gracias a todo el equipo detrás de este podcast, a todos los que han movilizado personas, horarios y que han hecho posible este espacio, y también a todos los que nos escuchan. Espero que esta conversación pueda motivar a más jóvenes, a más líderes, a más pastores, a poder ser intencionales en cómo cuidamos la creación. La clave está en mostrar que el cuidado del medio ambiente no es solo un deber, sino una forma de vivir nuestra fe y de reflejar el amor de Dios por su creación. Sara nos ha compartido muchas experiencias prácticas y lo agradecemos. Ahora queremos escuchar de ustedes. ¿Cómo podemos integrar la educación ambiental en nuestras comunidades, familias
o incluso en nuestras iglesias para inspirar un cambio real? Escriban sus respuestas en los comentarios. Queremos conocer sus ideas, experiencias y sugerencias para seguir construyendo juntos un mundo que honre a su dador. Recuerden suscribirse también al canal de la Red Juvenil Tirfan América Latina, darle like a este video y compartirlo con otros. Nos vemos en la próxima entrega.